Escritura. capítulo número 1, Escritura. versículo número 23. Y vamos a leer algunos textos. Usted sabe que nosotros hemos sido enseñados, hemos sido exhortados, hemos sido empujados y todo lo que usted quiera. Pero se nos ha exhortado a amar su bendita palabra. Gracias a Dios tenemos dos hombres. No quiero involucrarme yo ahí, no quiero darme ese privilegiazo, pero tenemos dos hombres que nos han enseñado la importancia de la palabra de Dios. Y por supuesto, algunas veces tenemos que dar explicación, tenemos que estar preparados, dice Pedro o Pablo, para nosotros presentar explicación de aquellas personas que nos demandan respuesta de la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Y por supuesto, hay que ver entonces por qué nosotros necesitamos definitivamente darnos a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es figurada en la escritura como agua, es figurada como pan, y por eso es que nosotros podemos leer allá en Lucas que una de las cosas que empujó al pródigo a regresar a la casa, ya lo hemos dicho otras veces, no fue en las comodidades que la casa le ofrecía. Me imagino como hijo de un hacendado, los cuartos donde vivían, las comodidades en las que vivían. No regresó pensando en el caballo, en el mejor caballo de la hacienda. No regresó pensando en que si le iban a tener las comodidades. Una sola cosa empujó al pródigo allá en la posilga regresar a la casa del Padre, y eso fue el pan. Y el pan está figurado en la palabra de Dios. Bueno, entonces, y hay pasajes que definitivamente le dicen a uno eso, ¿verdad? Pero primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Y vamos a leer el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga eso. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vamos a ver cuál es esa simiente. ¿Cuál es esa simiente? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y esa es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiero detenerme un poquito en esas dos frases. Quiero recordarle una de las esperanzas que nosotros anidamos en nuestro corazón. Primera Tesalonicenses, capítulo número 3 o capítulo número 4, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, luego nosotros los que estemos vivos. Y dice, y los que hayamos permanecido. Ahora, si algo a nosotros nos mantiene con vida, definitivamente tenemos que llegar a la aceptación más que a la conclusión de que si si algo a nosotros nos mantiene con vida, es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos que llegar a la aceptación más que a la conclusión de si creerlo o no creerlo. La palabra de Dios es una fuente de vida, y eso es lo que a nosotros nos mantiene con vida. Oiga lo que dice acá, la palabra de Dios que vive. Que vive. Ahora, y si la palabra de Dios vive, entonces nosotros, si nos agarramos de la palabra de Dios, también vamos a estar vivos. Aleluya. Ok. Y luego dice la palabra de Dios que vive, y luego dice y permanece para siempre. Porque los requisitos para nosotros encontrarnos con el Señor en el aire es que cuando el Señor suene la trompeta,
esté la vida de Dios en nosotros. Amén. Y por supuesto, no solamente la vida de Dios en nosotros, o no vamos a poder pretender, o no vamos a pensar, no vamos a pensar que vamos a tener la vida de Dios y que no permanezcamos. Yo soy de los que creo que todo el que esté experimentando la vida de Dios, allá cuando aquella persona esté muriendo, que el Señor otra vez por medio de su palabra le vuelva a hacer. Porque usted sabe que cuando una persona se ha ahogado o ha tragado agua o se ha desmayado, ¿qué es lo que le hace? Empiezan a apretarle el pecho y luego empiezan a bombearle aire, ¿sí? Ya sea con una mascarilla o ya sea respiración de otra persona, pero empiezan a darle aire. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de que cuando nosotros definitivamente nos sintamos sin la vida de Dios, que nos pasa, que nos puede pasar muy frecuentemente, nosotros necesitamos que la palabra de Dios, o que Dios por medio de su palabra esté soplando en nosotros. Esté soplando en nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a estar dando vida. Y si eso nos está dando vida, tenemos que saber una cosa, que la vida es la que nos va a hacer a nosotros permanecer. Yo soy de los que pienso que si algo a nosotros nos ha hecho permanecer, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos experimentar, es la vida de Dios. Que algo en un culto, algo en los cultos que le hacemos a Dios, algo agarramos de Dios, que es lo que nos ha mantenido hasta este día. Sí, Señor. Entonces, porque yo creo imposible permanecer en la vida de Dios sin haber agarrado algo. Yo veía a algunos, tuve la oportunidad de ministrar a algunos en el retiro y yo pude ver el toque de Dios, y yo no sé cuánto tiempo tenía esa gente de no experimentar el toque de Dios, pero el Señor es fiel, porque dice, aquel pábilo, aquella mechita del candil que ya solo es humo. Porque a veces a los retiros vamos, hermano, que ya solo humo somos, ya no hay luz, ya solo es humo. Pero dice que Él no apaga el pábilo que mea. Él tendría que solamente hacerle con los dedos así y a terminar de apagar aquello que de alguna manera está encendido. Pero Él dice, pero Él no apaga el pábilo que mea. A veces nos adelgazamos tanto en Dios. Hermano Alex decía, algunos tienen evidencia que comen 3 veces al día y bien comidos. Pero decía él, pero así tiene que ser espiritualmente. Porque cuando nosotros no comemos, nosotros, hermanos, nos volvemos un palo. Nos volvemos una persona. ¿Se imagina usted, hermano? Como las personas anoréxicas. ¿Sí? Ahora, pero él dice también que él no quiebra, o él no termina de quebrar la caña, dice, que está a punto de quebrarse. No aquella caña gruesa, no aquella caña del tamaño del bambú reverdecida, no, dice, aquella cañita, aquel pedazo de zacate seco. Dice, Él no lo termina de quebrar. ¿Pero por qué? Por medio de su palabra. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que, hermano, de que usted está como cuando una persona se está ahogando. Qué horrible eso, hermano. Yo no sé si le ha pasado esa experiencia, pero qué horrible. Hermano, esas cositas de aire que uno logra tragar entre aire y agua. Pero yo no sé si usted ha tenido la experiencia de abrir su Biblia en momentos así. Amén. En momentos. Y uno agarra la palabra, hermano, y el Señor lo ministra a uno y le vuelve a dar vida. Pero es definitivamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice acá, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque los 2 requisitos allá en Tesalonicenses es el cristiano que tenga la vida de Dios y que también esté permaneciendo. Amén. Más que perseverando, permaneciendo. Muy bien, ahora, permaneciendo tiene que ver con actitud. Perseverar tiene que ver con lo físico. O sea, perseverar, estar asistiendo, pero no permaneciendo con una buena actitud. Porque toda carne, lo que está diciendo es, porque todo evangélico, déjeme traducirlo así,
Porque todo evangélico dice que no es renacido de esa simiente, o sea, de la palabra de Dios. Todo evangélico es como hierba, y toda la gloria de ese evangélico como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece, otra vez mire, para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre y nosotros nos agarramos de la palabra, vamos a permanecer para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, yo le quiero hablar acerca de eso, de ese, ¿cómo se le llama esto? Se me fue la palabra. Del orden de prioridad que Dios puso en las cosas que conciernen al evangelio. Vamos a leer algunos textos y por supuesto en este tiempo es muy importante que hablemos esto. ¿Por qué? Porque definitivamente la gente cada vez menos, no digo la gente de afuera, sino que me quiero referir al evangélico, cada vez le está prestando menos atención a la palabra, cada vez se agarra menos de la palabra y de alguna manera está dependiendo de cosas superficiales. Hoy por eso es que yo de alguna manera aconsejo y digo dejen de andar escuchando tanta música y oigan mensajes. Porque aunque la música te va a ayudar un poquito, pero comparado a una palabra que el Señor te hable por alguien que definitivamente tú tengas testimonio de que te va a estar hablando, hermano, déjame decirte, hay un abismo de diferencia entre lo que es andar escuchando música y lo que es andar escuchando un mensaje de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cristiano hoy en día está más dependiendo de algo que lo mantenga a flote, porque Dios no quisiera que en el evangelio haya algo que nos mantenga tragando un poquito de agua y tragando un poquito de aire. No, el Señor quisiera que nosotros andemos caminando como Pedro en las aguas, porque no es lo mismo estar tragando un poquito de agua y un poquito de aire a andar sobre las aguas. Eso quiere decir que las aguas te están tragando a ti y tú no a las aguas. Bueno, entonces, fíjese, pues, el evangélico hoy en día está dependiendo más de señales, de milagros, está dependiendo de entretenimiento, ya aquello se convirtió en un club social. Ya no hay algo que definitivamente le esté dando vida, y tiene que saber que tarde que temprano ese jueguito se le va a acabar. Sí. Tarde que temprano vas a ver que esa fuentecita que todavía le está pasando un poquito de vida, eso se va a acabar. Amén. Pero dice la Escritura que si algo va a permanecer es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, fíjate pues, la Escritura declara en Hebreos capítulo número 1, versículo número 3, que Dios sustenta todas las cosas por medio de su palabra. ¿Cuántas áreas en nosotros o cuántos miembros en nosotros necesitarán ser sustentados por Dios? Por ejemplo, la comida que usted se come, ¿a cuántos de los miembros que usted tiene en el cuerpo, a cuántos de esos miembros esa comida se va a dirigir? Por ejemplo, dicen que el hierro es bueno para los huesos, ¿verdad? Dicen que la zanahoria es bueno para la vista. Ahora, esa comida que nosotros nos comemos, ¿cuántas áreas de nuestro cuerpo alimenta? Tiene que saber que nosotros en lo espiritual así somos también. No hay una sola cosa en nosotros que se alimenta. Dice que tenemos muchos miembros. Y todos esos miembros tienen que ser sustentados. Por supuesto, la palabra correcta es ser sustentados, pero ahora hemos cambiado esa palabra por alimentados. Por ejemplo, hoy ya no se usa la palabra estoy sustentado, sino que ahora decimos estoy lleno.
Pero realmente la palabra es sustentar. Sustentar. Y sustentar tiene que ver con hermano, con estar complacido uno, etcétera, etcétera. O sea, la palabra sustentar tiene muchas cositas que nosotros podemos entender un poquito más. Pero dice Hebreos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, lo sentimental, lo familiar, lo emocional, etcétera, 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 etcétera. O sea, él es poderoso por medio de la palabra de sustentar todas esas cosas. Por eso es que la Escritura declara en Efesios capítulo número 5 que Él dice que con la palabra Él hace dos cosas. Él nos cuida y Él nos sustenta. Porque dice, ¿quién aborreció jamás a su propio cuerpo? Al contrario, lo sustenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia y la sustenta también con la palabra de Dios. Entonces, fíjese todo lo que la palabra de Dios hace. Pero yo quiero que ahora me acompañe a Mateo, después de haber hablado de esos textos. La Escritura declara que si por la palabra de Dios fue constituido el universo, imagínense si Dios no puede hacer con la palabra, hermano. Dice la Escritura que por medio de la palabra Él lleva a cabo la perfección de nosotros. Claro, nosotros tenemos que llegar a saber un punto. Hermano, a otro fuera de Dios, ¿cuánto le costaría perfeccionar? A alguien fuera de Dios, hermano. Tenemos que saber que nuestra perfección o el perfeccionamiento de nosotros es un trabajo arduo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Hermano, Dios con usted y conmigo pasa ocupado. Pasa ocupado porque ese perfeccionamiento de nosotros. Pero yo quiero que me acompañe a Mateo. Y yo quiero que leamos ahí en los minutos que tenemos unos versículos donde nosotros vamos a ver cuál era el orden de prioridad. O sea, en aquello, por ejemplo, el Señor le dijo a Marta. Es que hay muchos textos en los que uno puede explicar, uno puede aclarar, uno puede dar respuesta a por qué ustedes, por qué toda la palabra y 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 hermano, y ahora que fuimos a retiro, 7 mensajes, 7 mensajes, 1 el viernes, 3 el sábado y 3 el domingo. 7, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se le atribuye más tiempo a la palabra que al canto, aún a la adoración a Dios? ¿Por qué? Porque es que no puede haber adoración agradable a Dios si no hay palabra en uno. Amén. No puede uno tener un canto agradable a Dios. Hermano, ¿sabe por qué a nosotros nos cuesta adorar a Dios? Porque no hay palabra. Porque yo le aseguro, mire hermano, con solo que nosotros continuamente estuviéramos leyendo el libro de los Salmos, usted lo termina de leer y luego agarra Mateo y usted lee un poquito de Mateo, pero luego vuelve al libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta que ahí en el libro de los Salmos usted va a encontrar palabras que en el momento de la adoración usted no se va a quedar callado. Aleluya. Pero ¿por qué? Bueno, es que mire, la Escritura, Dios es claro. Y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿de qué querrá Dios que se llene el corazón? ¿De música? De palabra de Dios. Porque cuando el corazón esté lleno de palabra de Dios, entonces la boca va a hablar. Bueno, entonces, leamos algunos textos. Yo le quiero invitar a Mateo capítulo 4, versículo 23. El Señor estuvo bastante interesado en andar haciendo milagros. En los milagros, por eso es que allá en San Juan, me dijo hermano Ale, Juan mejor, pero yo estoy acostumbrado a San Juan. Pero allí en San Juan, capítulo número 6, o capítulo número 5, para entrar al 6, el Señor dice que Él no estaba con alguna gente, Él no estaba en contra de que la gente buscara milagros, buscara señales. Sin embargo,
entre buscar señales y andar buscándolo a él por comida, él prefirió que la gente mejor anduviera buscando señales y no que anduviera buscando comida. Pero la gente le importaba más la comida que las señales que habían visto, a tal punto que el Señor les reclamó y les dijo: vosotros no me buscáis porque hayáis visto señales. Fíjense que hay cristianos en los que él no acepta que anden buscando señales. Pero hay otros cristianos en los que él sí acepta las señales. Sí, amén. Entonces a esta gente le dijo: yo les aplaudo, o yo les aplaudiría a ustedes si ustedes me anduvieran buscando a mí porque han visto señales. Pero ustedes no me andan buscando a mí por señales. Ustedes me andan buscando a mí porque les di de hartar, les dijo. Así les dijo. Amén. Ahora, sin embargo, hay otra gente a la cual el Señor, como a Tomás, que andaban tratando de creer en él por lo que veían, no por lo que oían. Y reprendió a Tomás y le dijo: Tomás, bienaventurado aquel que sin ver creyó. A la palabra, porque ¿cuál palabra le estaba reclamando Cristo a Tomás? La palabra que se decía: el Señor está vivo, el Señor se nos apareció. Y Tomás no creyó eso. Tomás no creyó eso. Sin embargo, Tomás dijo: no, si yo no veo, no creo. Bueno, y déjeme decirle, el Señor sabe que hay personas que si verían un milagro de los que nosotros hemos visto, fueran mejores evangélicos que usted y yo. Se lo dijo el Señor a una ciudad: hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, porque si los milagros que en mi regalada gana yo hice contigo, las hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, dice, ellos habrían permanecido hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no los hizo? ¿Por qué les prohibió a esa gente las señales? ¿Por qué les prohibió los milagros? Si Jesús mismo dijo que si hubiera hecho esos milagros allá, ellos hubieran aguantado a llegar hasta los días de Cristo y Cristo los hubiera arreglado. Pero no se los dio. Entonces, fíjense pues, sin embargo, hay otros con los que el Señor dice: no señales, no señales. Crean a la palabra. Y oiga lo que dice acá. Capítulo 4, versículo número 23. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice que haciendo qué? ¿Y qué más? ¿Usted ya vio la prioridad ahí? ¿Usted ya notó el orden de prioridad? Hermano, Jerusalén, Galilea y todos los lugares alrededor de Jerusalén, hermano, estaban plagados. Espero yo que usted me entienda por plagados. Estaban inundados de leprosos, de paralíticos, de ciegos, hermano, usted lee que dice que la gente sacaba al gentío enfermo. Hermano, mire, era una de enfermedades, una de endemoniados, una de lunáticos, leprosos. O sea, Jerusalén estaba llena. Había un lugar, hermano, donde se juntaban todos los enfermos. Sin embargo, el Señor no dice que recorría las ciudades de Galilea sanando a la gente y luego predicando y enseñando. Uno tiene que entender eso. Uno tiene que entender que el propósito del evangelio es primero enseñar y predicar, o predicar y enseñar, y luego hacer milagros. Amén. Por eso es que aquella persona que busca a Dios empujada por una necesidad, las posibilidades de esa persona mantenerse perseverando como Dios quiere son menos
que aquel que busca a Dios, porque la palabra lo tocó. Aleluya. ¿Sí? Porque ya lo va a ver acá. Acá lo vamos a leer. Entonces dice que Jesús recorría todas las ciudades de Galilea, dice, enseñando y predicando. Ahora, ¿estaba el Señor en contra de las sanidades? No. Lo que pasa es que les puso un orden de prioridad. Porque déjenme decir, será inevitable que el Señor no haga el milagro que su vida necesita si usted su corazón lo da a la palabra de Dios. Amén. Amén. Nosotros deberíamos de ser sabios. Nosotros no deberíamos de buscar primero el milagro y después la palabra. Nosotros deberíamos de darnos primero a la palabra y nosotros tenemos que tener la garantía de que el milagro lo va a hacer Él. Aleluya. Porque oiga, Él no le decía a la gente, óigame y váyanse enfermos. No, los ponía a que lo oyeran primero y luego al que lo oía lo sanaba. Hermano, ¿cuántos milagros necesitará nuestra vida? ¿De cuántos milagros nosotros no estamos necesitados? Y déjeme decirle, Dios primero quiere darle la palabra y en su tiempo Él le va a hacer el milagro. Sigamos leyendo, porque tenemos que... Mire el verso 24. Mire lo que dice el verso 24. Pero dice acá, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios está interesado en tu dolencia, está interesado en tu enfermedad, más que física, emocional. Porque déjeme decirle, hermano, tenemos dolencias también. Llevamos dolencias en el alma. Yo traigo una pena aquí en el alma, dijo aquel gran. Tenemos dolencias, hermano, y también tenemos enfermedades. Ahora, fíjate pues, entonces Dios no dice que te va a dejar con la dolencia, que te va a dejar con la enfermedad. Por eso es que se lo demostró a un hombre, y oiga, hermano, tendido como un perro en el polvo, paralítico. Y el Señor llega a decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, yo le hubiera dicho, ¿y qué hago con los pecados perdonados y tirados en el suelo? ¿Por qué? Porque Él con la palabra quería arreglar primero lo de adentro. Amén. Y luego lo de afuera. Pero aquellos que les importaba más lo de afuera que lo de adentro, dijo, este blasfema. Y Jesús les dijo, pues para que ustedes vean que la palabra que yo hablé tuvo efecto adentro, pues entonces voy a hacer que tenga efecto afuera. Y le dijo al paralítico, agarra tu cama y vete a tu casa. En el instante agarró la cama y fue para la casa, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra recibida primero y luego aquello que nosotros necesitemos. Mire pues lo que dice el 24. Y se difundió su fama. Hermano, Dios no quiere famosos. No, Dios no quiere famosos. Hermano, para famosos tiene suficiente en Hollywood. Dios no quiere hombres famosos. Oiga lo que dice, que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado, ¿verdad? Solo que en el verso 24, ¿sabe qué? ¿Sabe qué no leo yo? Que le hayan traído a toda esa gente para oír primero. En el verso 23, él dice, él les enseñó lo que él quería, lo que yo quiero: gente enferma, gente adolorida, gente endemoniada, gente lunática, gente, hermano. En el verso 23 lo que les digo, miren, este es el orden que yo quiero que ustedes acepten, que yo quiero que ustedes busquen. Oigan la palabra, déjense enseñar primero y luego yo me voy a encargar. Pero oigan lo que dice el verso 24, que dice que lo único que lograron de él fue fama. Se difundió su fama. ¿Y qué dice? Y le trajeron todos los enfermos. Solo que le trajeron los enfermos no para oír, para ser sanados. Pero el Señor dijo, bueno, está bien, a lo mejor viendo señales esta gente va a creer.
y les hizo señales sin predicar. Hoy en día, usted ve eso en las iglesias. Para todo hay tiempo, menos para predicar la palabra de Dios. Hoy, hermano, escuché a un predicador. Y yo sé que hermana Marillita lo escuchó también. No quiero mencionar su nombre, pero no hay problema. Estamos en un país de libre expresión, ¿verdad? Pero escuché a un hombre, hermano, que me dieron ganas de decirle: que el Señor te reprende, hijo del diablo. Cuando era un hombre, hermano, que daba gusto oírlo. Se sentía la unción. Está en Ohio, la iglesia, Columbus, Ohio. Cómo me gustaba a mí ver ese hombre, hermano. Predicaba con una inspiración, predicaba con una unción de Dios. Yo decía, yo quiero predicar así. Yo quiero predicar así. Hoy lo oí por 10 segundos. Me chocó, hermano. Dije yo, qué barbaridad. Pero es que mire, me dieron ganas hasta de grabarlo en el teléfono y enseñárselo a usted hoy en la noche. De ver que dijo unas cosas que yo creo que él jamás en su remota vida hubiera pensado que iba a decir algo semejante a lo que estaba diciendo hoy. Pero hoy en las iglesias, hoy hay sanidades, sanidades. Y para lo que menos hay es para predicar la palabra de Dios. Fíjese pues, dice, le trajeron a todos los enfermos. Leamos el 8:1. Por eso es que mire pues, cuando el Señor en el 4 se dio cuenta que la gente ya no lo buscaba para oír la palabra, sino que lo estaba buscando para las enfermedades. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 no les hizo un solo milagro. Como quien dijo, para que les duela, para que entiendan que yo no voy a ir detrás de lo de afuera primero que lo de adentro primero. ¿Por qué? Porque el milagro podrá componerte por fuera, pero te deja chueco por dentro. Pero la palabra te deja chueco por fuera un ratito, pero te arregla por dentro. Y eso es lo que el Señor busca. Ahora fíjense pues, pero todo capítulo 4, capítulo 5 de la bienaventuranza, y que no se quede hasta el capítulo 8. Hasta el capítulo 8. Vayámonos al capítulo 8 de Mateo. Ojalá que nosotros aceptemos, ¿verdad? Hermano, yo sé que nosotros somos personas necesitadas. Yo sé que necesitamos milagros en nuestra vida, familiares, sentimentales, emocionales, congregacionales, etcétera. Hermano, yo sé que necesitamos milagros. A veces decimos, solo un milagro te pudiera cambiar, ingrato. Solo un milagro te pudiera cambiar, mujer. Solo un milagro, mamá, pudiera cambiarla a usted o pudiera cambiarlo a usted. Pero nosotros estamos necesitados de milagros. Pero nunca son los milagros primero que la palabra de Dios. En el 8:1, cuando descendió Jesús del monte, porque dice que en el capítulo 5, para librarse de la multitud, como dice que el Señor sabía que la mayoría de gente, a aquello que le cuesta, dice que no va. Dice que en el capítulo 4, cuando lo único que Jesús hizo con sanar a la gente fue fama. Y Jesús dijo, y famoso no quiere mi Padre, famoso solo uno, dijo. Entonces, dijo el Señor, ya sé, me voy a ir a un lugar donde la multitud no me sigue. Me voy a ir a un lugar donde el evangélico liviano no me sigue. Me voy a subir al monte, dijo. Y cuando vieron a Jesús subir al monte, dijo, aquí te esperamos, Señor, aquí abajito. Acá donde están las palmeras con cocos. Acá te vamos a esperar. Hay que suban contigo los discípulos. Y oiga, hermano, lo que se perdieron, porque oiga, hermano, aquellos que se quedaron en el valle, se perdieron el mensaje de la bienaventuranza. Si usted lee lo que la gente se perdió, la gente que no quiso subir al monte, lo que la gente se perdió. Mire, lea del capítulo 5 al capítulo 8 de Mateo y usted se va a dar cuenta de lo que la gente se perdió por no gustarle a la gente sacrificarse. ¿Cuántos fueron bendecidos en el retiro? Amén.
Usted pudiera decir, ¿verdad?, lo que los otros se perdieron. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que no les importa subir al monte. Hay otros que sí les importa subir al monte. Pero déjeme decir, pero nosotros, hermanos, dice las bienaventuranzas. Pero oiga, dice en el capítulo 8. Mire, les predicó capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hasta llegar al 8. Y toda esa palabra se la perdió la gente que no le gusta sacrificarse. Se la perdió. ¿Y qué fue lo que les dijo en el monte? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Le dijo, mira qué mensaje se perdieron, hermano. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Mire qué mensaje se perdieron. Ahora, cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Mira, ya abajo en el monte, sí. Allá está mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dijo: mira, Señor, y cuál es el rema que traes del monte. ¿Qué fue lo que les enseñaste allá en el monte? No. Se le acercó un leproso y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No le preguntó por la palabra, no le preguntó por la enseñanza, no le preguntó, hermano, no. Qué triste cuando a veces preguntamos: ¿y cómo estuvo la bulla en la iglesia? ¿Cómo estuvo el sonido? ¿Cómo estuvo la alabanza? ¿Cómo estuvo el que tocó el piano? ¿Cómo estuvo el que dirigió? Pero bien raro decimos: ¿y de qué predicó el pastor? Este leproso nomás bajó del monte y dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Leamos el 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Oiga, mire, hermano, es que Jesús le tenía miedo a la gente que solo buscaba milagros. Y oiga lo que dice acá, dice que se rodeó. Hermano, ¿qué hiciera un predicador de hoy en día? Hermano, yo me pongo a recoger ofrenda ahí ratito. Yo me pongo a predicar un mensaje de diezmos y de ofrenda, me lleno las bolsas y me va bien. Pero Jesús, hermano, cuando miraba a la multitud, lo que hacía es que se quería librar de la multitud. Porque Él se va a querer librar de la multitud que vaya bajo otros propósitos. Pero aquellos de que vayan detrás de la palabra, de que les da la palabra, les da la palabra. Ahora, dice acá, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: mire qué fácil, mire qué fácil. Se libra Dios de gente que lo único que busca es comodidad. Pero es que me gustó lo que dijo hermano Alex. Dijo: hombres, no busquen público, busquen iglesia. Porque una cosa es tener público y otra cosa es tener iglesia. Jesús no buscaba público, le huía al público, le huía a la cantidad de gente. Hoy no, hoy la gente. ¿Cuántos tiene? Porque dependiendo cuántos tiene, acepto ir a predicar a esa iglesia. Porque ¿qué ofrenda me van a dar si solamente son 20 pelones? Y Jesús se libraba. Y oiga, mire, pues, hubo uno que yo no sé qué vio. Pensó que Jesús se quedaba en hoteles de 5 estrellas. Pensó que Jesús, hermano, andaba en la comodidad, como andaba en barco. Dijo: ¿saber qué crucero será ese? Y le dijo: Señor, te seguiré. Le dijo: a donde quiera que vayas. Y mire qué fácil se lo quitó de encima. Las zorras tienen nido, o las zorras tienen cueva, y las aves del cielo nidos donde acostarse. Pero el Hijo del Hombre se duerme donde le agarre la noche. Le digo: Señor, le digo, never mind, le digo, ya cambié de parecer. Fácil se los quitaba, hermano, fácil se los quitaba. Bueno, pero fíjese pues, leamos el 9:35. 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y oiga, no cambiaba el orden de prioridad. Aunque la gente insistía, hermano, bienaventurado aquel pastor que a pesar de la insistencia de la oveja, predique, pastor. Así, mire, si no me voy, bueno, pues váyase, pero yo no voy a predicar como usted quiere.
Él se mantenía, dijo, no, esta gente lo único que busca es milagro, 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 señales, comida, eso es lo que busca la gente. Y él se mantenía en lo que el Padre había mandado. Mira lo que dice 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y otra vez, mire, y predicando el evangelio del reino, y otra vez, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él no estaba en contra de sanar a los enfermos. Él vino a llevar nuestras enfermedades. Él vino a llevar nuestras dolencias, pero en el orden en el que Él estableció. Nunca es una enfermedad y una dolencia. Por eso es que, mire, hermano, si hay algún problema en usted, mire, dese a la palabra y yo le garantizo el 100%. Me comprometo y comprometo a Dios. Amén. De que ese problema lo va a arreglar Dios. Amén. Yo comprometo a Dios y me comprometo yo mismo de que no importa el problema que usted tiene, si usted se da a la palabra, si usted pone los ojos en la palabra, hermano, por eso es que mire, no está bien que nosotros dejemos de ir a un retiro, porque ahora la camita que me dieron fue pequeña y porque ahora la comida solo ensalada, si yo miraba los platos que llevaba, hermano, me decía hermano Antonio, si estoy comiendo porque solo ensalada, y yo miraba los platos. ¿Y sabe a quién echó la culpa? Al hermano y a la mujer. ¿Y para quién eran esos platos que llevaba? Para Luz y para mi hermano. No. Pero hermano, cuando nosotros nos alegramos del retiro, ¿y sabe qué? Dios al fin nos recompensó, porque por muchos años, usted se acuerda de las camitas que dormíamos, ¿verdad? Sí. ¿Usted se acuerda de los lugares que íbamos, verdad? Sí. Las hermanas cuando iban al baño tenían que salir afuera. Cuando había que bañarse, había que salir ahora no, hermano, ahí en el cuartito. Pero Dios nos probó. Y Dios vio que a pesar de haber incomodidades, nosotros seguíamos buscando los retiros. Sí, amén. Porque buscábamos una cosa. Sí. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que mire, mientras haya palabra de Dios, aunque le digan que se va a quedar en la carpeta, volver, no se detenga. No se detenga. Y yo le aseguro, cualquier necesidad que tengamos, como que Dios se lo estuviera diciendo, cualquier problema y necesidad que tengamos, si nos damos a la palabra, yo le aseguro, hermano, yo le aseguro. Nosotros padecemos, hombres y mujeres, de un problema, de que queremos casarnos, pero no hay. Y es una realidad. ¿Quiere que le dé un consejo? Dese la palabra. Aleluya. Amén. Y Dios va a resolver ese problema. Gloria a Dios. Se lo garantizo yo. Sí, amén. Se lo garantizo yo. Mire, hermano, no hay jóvenes y Dios puede llevar jóvenes para las señoritas. No hay señoritas y puede ser que Dios no puede y Dios va a llevar jóvenes para las señoritas. No hay viejos y Dios le va a llevar viejos a las viejas. Y no hay viejas, pero Dios le va a llevar viejas a los viejos. Porque Pablo dijo que el tiempo de matrimonio sería hasta menor de 60 años. Si tiene 59, todavía puede casarse. 45 minutos me quedan. 45 minutos llevo. Muy bien. Fíjese pues. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para arreglar cualquier problema? Para llenar cualquier vacío. Pero lo que Dios quiere es primero la palabra y después la necesidad. Señor. No primero la necesidad. Por eso es que mire, cuando nos damos a la necesidad, pero con razón salen chuecos después, hermano. Con razón se destiñen después. Porque vamos detrás de la necesidad, que estoy necesitada, pastor. ¿Y la palabra?
curando, y luego dice, y luego sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánto tiempo después de abrir tu corazón a la palabra, Dios va a tratar tu dolencia? Eso solo Él lo sabe. En lo que nosotros tenemos que descansar es que tarde que temprano el Señor va a tratar esa enfermedad, el Señor la va a tratar. Amén. Eso definitivamente lo hace. Avancemos, capítulo 10, versículo 7. Veamos lo que dice acá. Vamos a leer desde el verso 5. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Y Juan dice, ejemplo os he dado, dice el Señor ahí en Juan, para que como yo hice o he hecho, vosotros también hagáis. Ok, mire pues, ¿qué era lo que él hacía? ¿Cuál era el orden de prioridad que el Padre le estableció? Enseñando y predicando. Y luego dice sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora él viene y envía a sus 12. Y mire lo que les mandó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar. Oiga lo que dice. No dice y yendo, pongan las manos y luego prediquen. No, y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y oiga lo que dice después. Y luego dice, y luego sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuál es el orden que les puso a ellos también? Él vino. Prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, sigamos leyendo. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a